La lluvia empezó 5 minutos antes de que comenzara el servicio. Suave al principio, luego más constante. Me quedé de pie bajo un paraguas negro compartido junto al pastor, sin escuchar realmente las palabras que decía, solo observando el agua gotear sobre la madera pulida del ataúd de Zack. No se sentía real. Aún no. Seguía esperando verlo sonreír desde la multitud, llamándolo todo una broma, diciendo que estaba bien. Él había hecho eso una vez. Fingió un tobillo torcido durante nuestra graduación de la secundaria, solo para saltarse la ceremonia. Esto se sentía así. Una trampa. Un truco. Solo que nadie se reía esta vez. Las filas de sillas estaban llenas. Vecinos. Viejos entrenadores. Su exnovia, que lloraba como si aún le perteneciera. Incluso el alcalde apareció. Mi hermano siempre había sabido cómo atraer a la multitud. Me quedé callado. Estreché manos. Asentí cortésmente mientras la gente me decía cuánto lo sentían, cuán talentoso había sido, cuán trágico era perder a alguien tan lleno de promesas. Sonreí de la manera que había aprendido de niño, lo suficiente para que la gente pensara que estaba bien. Entonces sentí una mano apretar mi hombro, con fuerza. No debería ser tú quien está parado aquí. La voz de mi madre cortó el aire como una cuerda de violín rota. Deberías haber estado tú en esa caja, no él. Hubo una pausa, del tipo que vacía una habitación sin que nadie se mueva. La gente se giró. Algunos jadearon. Algunos fingieron no oír. No dije nada. Solo miré su rostro, rojo, retorcido, temblando de rabia que había esperado años para salir a la superficie. Me alejé. No rápidamente. Solo lo justo. Pasé junto al pastor, junto a la gente con paraguas y simpatía plástica, y seguí caminando hasta que las filas de lápidas se volvieron grises. No miré atrás. No había nada allí para mí. La tormenta seguía cayendo, pero no la sentía. Zack era el tipo de niño del que otros padres se jactaban. Chaqueta de equipo universitario antes del segundo año, mariscal de campo de todo el condado, votado como el más probable que tenga éxito en una clase de 300. Tenía una risa que hacía que los profesores perdonaran las tareas perdidas, y una sonrisa que convencía a los policías de que lo dejaran ir con meras advertencias. Si el carisma fuera moneda, Zack tenía una cuenta en el extranjero. ¿Yo? Yo era el niño con libros de la biblioteca atrasados y cuadernos, a medio llenar de historias que nadie pedía leer. Mientras Zack jugaba bajo las luces del estadio, yo estaba en la última fila de la cabina del auditorio, ajustando los niveles de sonido para la obra escolar. Nuestros padres vinieron a todos sus juegos, se sentaron en primera fila, gritaron hasta quedar roncos. Dejé de decirles cuándo se celebraban mis concursos de poesía. Después de un tiempo no pareció valer la pena el silencio que siguió. Nuestra mamá solía decir que Zack tenía algo especial, como si fuera un objeto tangible, como si pudiera pedirlo prestado si me esforzaba más. Pero lo que fuese, no se extendió a mí. Recibí boletas de calificaciones y aplausos educados. Zack consiguió desfiles. No quiso eclipsarme. No al principio. Solía preguntar si quería jugar a la pelota, si quería acompañarlo a fiestas. Pero incluso cuando estábamos lado a lado, era invisible. Las chicas preguntaban si yo era su primo. Los profesores olvidaban que existía hasta la lista. En casa, los errores de Zack eran llamados momentos de aprendizaje. Los míos eran decepciones. Para cuando llegamos a los 20 años, la brecha se había ampliado hasta algo permanente. Él se quedó local, trabajó en empleos raros, aún persiguiendo esa gloria de la escuela secundaria. Yo me mudé. Tomé un puesto de enseñanza en otra ciudad, traté de no mirar atrás. No peleamos, simplemente dejamos de hablar. Pero cuando la llamada llegó la semana pasada, de un número que no reconocí, una voz que apenas recordaba, lo sentí como un golpe. Zack se ha ido. Eso es todo lo que tomó. Sin explicación, sin causa, simplemente ido. Y ahora aquí estaba yo, de vuelta en la misma ciudad que me enseñó a desaparecer, de pie junto a las mismas personas que nunca me vieron, llorando a un hermano que apenas conocía ya, pero que una vez idolatré más de lo que jamás admití. Tenía 16 años cuando la verdad dejó de importar en nuestra casa. Era un jueves. La escuela había sido cancelada por las conferencias de profesores, y Zack había sacado el coche de nuestra madre sin preguntar. Tenía 18 años, licencia nueva, sin seguro, engreído al volante como todo chico que piensa que las reglas son para otra persona. Perdió el control en Riverbend Road, rozó una señal de alto y estrelló la parte delantera contra un poste de servicios. Nadie resultó herido, pero el coche quedó destrozado. Me llamó a mí primero, no a mamá, no a la policía. A mí. Tienes que decir que lo tomaste tú, dijo, sin aliento por el teléfono. Si me ponen otra marca en mi expediente pierdo la beca. Por favor, Ethan. Solo esta vez. Solo esta vez.
Todavía recuerdo estar de pie fuera de la oficina del director más tarde ese día, sosteniendo mi declaración, la voz seca en la garganta. Dije la verdad, Zack había tomado el coche, él había estado conduciendo. Eso es todo lo que dije. Nada dramático, solo hechos. Pero cuando llegamos a casa, la historia había cambiado. Nuestra madre estaba esperando, con los brazos cruzados, los ojos llameando. ¿Por qué estás tratando de arruinar el futuro de tu hermano?, espetó. Los celos no te sientan bien. Esa fue la noche en que aprendí lo que significaba la lealtad en nuestra familia. Defender a Zack o convertirte en el problema. Pasé el fin de semana castigado por mentir, mientras Zack salía con sus amigos como si nada hubiese pasado. El seguro me culpó. Los rumores de la escuela me culparon. Mi madre nunca los corrigió. Nunca me recuperé realmente de eso. La universidad se convirtió en mi vía de escape, no en un paso adelante. Solicité ingreso a escuelas que ofrecían alojamiento. Saqué préstamos. Encontré trabajos. Hice lo que tenía que hacer. Empaqué todo lo que poseía en una sola maleta. Y me fui al día siguiente de la graduación de la escuela secundaria. Sin cena de despedida. Sin lágrimas. Solo silencio. Zack me abrazó una vez en la entrada, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Mantén la cabeza baja, hermanito». Lo dijo en broma. No miré atrás. No visité. Y cuando llamaba a casa, en días festivos, cumpleaños, las conversaciones eran cortas, educadas y vacías. Para entonces, había dejado de esperar que las cosas mejorasen. Solo quería distancia. La casa parecía más pequeña de lo que la recordaba, pintura descascarándose cerca de las contraventanas, óxido subiendo por el buzón, la luz del porche, parpadeando como si no pudiera decidir si quedarse encendida o rendirse. Me quedé de pie en la acera durante mucho tiempo, con el motor en marcha, tratando de obligarme a bajar. Había pasado casi una década desde la última vez que entré por esa puerta. Zack estaba muerto. Sobredosis. Algo con fentanilo. Nadie sabía exactamente qué. Nadie nunca lo sabe realmente. Dejé el coche en marcha otro minuto antes de apagar el motor y salir al frío. La hierba estaba crecida. Las malas hierbas se abrían paso a través de la pasarela. Llamé una vez por costumbre. Luego empujé la puerta para abrirla. Dentro, el aire era denso, con vieja pena y velas baratas. Mi madre estaba sentada en el sofá de la sala de estar, rodeada de mechas a medio quemar y álbumes de fotos que no había abierto en años. La televisión reproducía estática de fondo. Ella no levantó la vista cuando entré. Solo dijo: «Te tomó bastante tiempo». Sin abrazo. Sin lágrimas. Solo culpa envuelta en agotamiento. «Conduje directamente hasta aquí», dije. Ella finalmente me miró. Su rostro estaba tenso, más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos aún tenían el borde afilado de una mujer que sabía dónde asestar sus golpes. «Él estaba mejorando», dijo, con la voz baja. «Hasta que lo sacaste de tu vida». No respondí. No había una respuesta correcta a esa clase de mentira. Zack había estado en espiral durante años. Estancias de rehabilitación, recaídas, desapareciendo durante los fines de semana. Pero lo había intentado. Llamadas telefónicas, registros, dinero transferido más de una vez a direcciones dudosas. Siempre decía que me lo devolvería. Nunca lo hizo. La sala de estar estaba llena de recuerdos viejos. Trofeos, recortes de noticias enmarcados, todos ellos sobre Zack. Mi nombre no estaba en una sola superficie. Ni una foto, ni un certificado, ni siquiera un programa escolar. «¿Tienes hambre?», preguntó de repente. No sabía si era amabilidad o un intento de ser civilizada. «No», dije. «Solo cansado». Ella no insistió. Solo asintió y regresó a su álbum, hojeando páginas de su hijo predilecto. Subí las escaleras a mi antigua habitación, pero ya no era más mía. Cajas llenaban todo el espacio, mayormente basura. Ropa olvidada, muebles rotos, y más cosas de Zack. Me senté al borde de la cama y miré fijamente la pared. Volver a casa nunca se sintió menos como volver a casa. Era pasada la medianoche cuando finalmente tiré de la cuerda en el techo del pasillo y la escalera del ático se desplegó con un gemido. El aire allí arriba era más pesado, cargado de polvo y aislamiento. No había estado en este espacio desde que tenía 12 años, cuando Zack me desafió a dormir aquí arriba en Halloween. Y luego cerró la trampilla. Me dejó salir a la mañana, riendo como si fuera solo una broma. Yo no me reí. La mayoría de las cajas estaban etiquetadas con su nombre. Zack, trofeos. Zack, viejas camisetas. Zack, solicitudes universitarias. Denegadas. No estaba buscando nada en particular, solo intentando entender la versión de él que había existido en esta casa después de que me fuera. En la esquina lejana, bajo una pila derrumbada de abrigos de invierno, encontré una caja que no estaba etiquetada. El cartón era suave en los bordes, la cinta amarillenta,
y frágil. Dentro había cartas, decenas de ellas, escritas a mano, algunas dobladas cuidadosamente, otras arrugadas como si las hubieran arrojado, luego recuperadas. La primera tenía fecha de hace 7 años. Querida A, comenzaba. Sigo tratando de explicártelo todo, pero las palabras nunca salen bien. No soy quien creen que soy, ni siquiera cerca. Leí la siguiente. Luego, la que seguía. Se formó un patrón. Zack escribiendo a alguien en quien confiaba, o tal vez a alguien con quien no podía hablar en persona. A. Permaneció sin nombre, sin identificar, pero su presencia rondaba las páginas. En estas cartas, Zack no se mostraba confiado. Tenía miedo. Enojado. Crudo. Quieren que sea esta versión perfecta de mí mismo que nunca existió. Ethan se fue, y nunca miró atrás. No puedo decir que lo culpe. Algunas noches no puedo dormir en absoluto. Solo miro al techo, preguntándome si esto lo es todo. Si ya terminé. No eran exactamente confesiones. Eran escotillas de escape. Las únicas palabras honestas que parecía poner en algún lugar. Me senté en el piso del ático, con cartas esparcidas a mi alrededor como vidrios rotos, leyendo hasta que el sol empezó a filtrarse a través de los respiraderos. La casa de abajo estaba silenciosa. Mi madre no se había movido. Zack había estado gritando a través de estas páginas, y ninguno de nosotros lo había escuchado. Encontré el número de Troy en el teléfono de Zack, aún desbloqueado, aún manteniendo apenas la carga en la cómoda de su habitación. Contestó al tercer timbre, con voz adormecida pero alerta. Le dije quién era yo. Hubo una pausa. No pensé que volvería a saber de ti, dijo. No pensé que alguna vez necesitaría llamar. Nos reunimos al día siguiente en un restaurante a las afueras de la carretera, uno de esos lugares que pretende no estar desmoronándose con menús plastificados y recargas de café gratis. Troy había cambiado mucho. Solía ser el ruidoso, el centro de toda fiesta. Ahora se veía más pequeño, como si la vida lo hubiera estado presionando durante años, y finalmente hubiera dejado de resistirse. Lo siento, dijo antes de que pudiera decir nada. Realmente lo soy. ¿Por qué? Él revolvió su café. Por no haber dicho algo antes. Por dejar que llegara tan lejos. Esperé. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Zack comenzó a usar hace un par de años, después de la escuela secundaria. Pastillas al principio, cosas de fiestas, lesiones, recetas fáciles. Luego, cosas más fuertes. Cocaína, fentanilo. Lo ocultó bien por un tiempo. Incluso yo no me di cuenta hasta que fue grave. ¿Lo sabía nuestra mamá? Pregunté. Los ojos de Troy se encontraron con los míos, cansados y penetrantes. Ella sabía lo suficiente como para fingir que no. La negación es también una droga poderosa. Me recosté, pensando en las cajas de arriba. Las cartas. La forma en que la letra de Zack había cambiado, más temblorosa con el tiempo, más frenética. Dijo que intentaba dejarlo, continuó Troy. Cada vez que recaía, prometía que sería la última. Pero ya sabes cómo va eso. No lo sabía, pero asentí como si lo supiera. Te echaba de menos, ¿sabes? Agregó Troy. No lo diría en voz alta, pero lo hacía. Dijo que te fuiste. Dijo que eras el único que descubrió cómo respirar. No sabía qué hacer con eso. No había vuelto a casa para que me echaran de menos. Había vuelto a casa porque no quedaba ya nadie más. Cuando llegó la cuenta, la tomé. Se sentía como algo pequeño que podía hacer bien. Ethan, dijo Troy antes de que me fuera. Quería contártelo. Simplemente no sabía cómo. ¿Decirme qué? Él dudó. Que tú nunca fuiste el problema. Asentí. No hablé. Simplemente me marché. El fantasma era más fuerte ahora. Y tenía la voz de Zack. No lo estaba buscando. Estaba encajado entre dos guías telefónicas obsoletas en el cajón de la mesita de noche de Zack, donde la mayoría guarda monedas sueltas y cupones vencidos. Una carpeta negra delgada marcada como Doc. Mira Levinson. Confidencial. Al principio, pensé que era una factura, una cita perdida, algo rutinario. Pero cuando la abrí, encontré resúmenes de sesiones, notas de sesiones de terapia, organizadas libremente, impresas en papel barato, algunas con el nombre de Zack en la parte superior, otras solo con las iniciales Z.M. Dudé. Leerlo se sentía como una invasión. Pero él ya no estaba, y había escrito cartas que nunca envió. Tal vez esta era solo otra carta que no supo cómo escribir. Las notas eran clínicas, desapegadas, pero ciertas frases destacaban. Culpa recurrente ligada al hermano menor. Sentimientos de indignidad. Miedo a la exposición. Pérdida de la estructura familiar si la verdad se revela. Describe al hermano menor como el que merecía algo mejor. Las entradas abarcaban años, meses salteados. Retomado de nuevo tras una recaída.
Pintaban una imagen de alguien tratando de mantenerse entero con cinta adhesiva y negación. No hubo mención directa de mi nombre, pero no lo necesitaba. Yo estaba allí, entre cada línea. Busqué en línea y encontré al doctor. La oficina del doctor Levinson todavía aparecía en la lista. Una práctica pequeña. Un pueblo más allá. Llamé y dejé un mensaje. Ella me devolvió la llamada al día siguiente. Educada, medida, cuidadosa. Lo siento, señor Monroe, dijo ella. No puedo compartir legalmente nada sin una autorización firmada. No estoy pidiendo sus secretos, dije. Solo necesito entender por qué mi hermano murió pensando que me debía algo. Silencio. Luego, un suspiro. Zack cargó con un peso que nunca dejó, dijo ella. De hace mucho tiempo. Algo por lo que él creía que usted pagó el precio. Tragué saliva. Dijo él que era. Sin detalles. Dijo ella. Pero él siempre volvía a una palabra. Fuego. Dijo que quemó más que solo el edificio. Me senté en el sofá de su habitación durante mucho tiempo después de eso, sosteniendo la carpeta. Me había olvidado del fuego. De cómo las alarmas de humo no se activaron. Cómo me llamaron a la oficina del director, a pesar de que no estaba cerca de la escena. Acerca de cómo mi mamá me había llevado a casa en silencio, con el rostro ilegible. Pero ahora lo recordaba. El fuego ocurrió en mi penúltimo año. El almacén detrás del gimnasio se incendió. Nadie resultó herido, pero el daño por humo obligó a cerrar la escuela durante una semana. Los investigadores dijeron que era probable que fuera un fallo eléctrico. Pero los rumores volaron más rápido que los hechos en ese pueblo. Y de alguna manera, mi nombre acabó en medio de eso. Yo estaba en el campus ese día. Eso era cierto. Tenía equipo de teatro después de la escuela. Pintando decorados, arreglando los accesorios rotos. Alguien dijo que me vio cerca del gimnasio. Alguien más dijo que me vieron tirando algo. A la mañana siguiente, el director me había llamado para una conversación. Mi madre apareció antes de que siquiera tuviera la oportunidad de hablar. Estoy segura de que esto es solo un malentendido, le dijo a la administradora, sonriendo como si fuera una reunión de la AMPA. Mi Ethan ni siquiera sabe cómo encender una barbacoa. Fui suspendido por 3 días en espera de revisión. Cuando regresé, mi casillero estaba marcado con una llama hecha con un Sharpie. Perdí mi lugar en el equipo de debate. Los maestros me miraban diferente, cautelosos, inseguros. Zack nunca dijo nada. Ahora sentado en el piso de la sala, hojeando cajas viejas, encontré la carpeta que no sabía que estaba buscando. Registros disciplinarios, Zachary Monroe. Dentro había un sobre delgado de Manila. Lo abrí con manos temblorosas. Un informe de incendio. Memorándum interno. Fechado 2 semanas después del incidente. Confesión obtenida durante una reunión informal. Zachary Monroe admitió la ignición accidental mientras fumaba en un área no autorizada. No se tomaron medidas disciplinarias según la solicitud de los padres. Ahí estaba, enterrado como todo lo demás. Pasé la página, nota manuscrita, la firma de mi madre al lado. Zack estaba bajo estrés. Esto no volverá a suceder. Por favor, manéjelo discretamente. Lo sentí como un golpe en el estómago. Todos esos años de silencio. De cargar con algo que nunca fue mío. Las miradas fijas. Las bromas. La duda. Mi madre podría haberlo terminado con una frase. Ella no lo hizo. Ella me dejó tomarlo. Justo como el coche. Justo como todo lo demás. Dejé los papeles y me quedé mirando a la pared, con la rabia hirviendo a fuego lento bajo mi piel. No fuerte. Solo concentrada. Afilada como el vidrio. Zack no solo había muerto de adicción, él había muerto de la podredumbre que comenzó aquí. Y finalmente estaba empezando a ver su forma. La oficina del abogado olía a madera vieja y a café frío. Un diploma enmarcado colgaba torcido detrás de la recepcionista. Me senté en la sala de conferencias con un vaso de papel con agua que sabía a polvo. Mi madre llegaba tarde, por supuesto. Cuando finalmente llegó parecía que había estado llorando. Pero sus ojos aún estaban duros. Siempre lo habían estado. Las lágrimas nunca la suavizaron. Afilaban su puntería. Gracias a ambas por venir, comenzó el abogado abriendo una carpeta. Su voz tenía la calma practicada de un hombre que había hecho esto demasiadas veces. El testamento de Zachary Monroe es sencillo. No nombró ningún albacea, por lo que el tribunal me asignó a mí. Todos los activos fueron dejados a un único beneficiario. Hizo una pausa, me miró. A Ethan Monroe. La habitación se quedó quieta. Parpadeé. ¿Perdón? El abogado asintió. La casa, la cuenta de ahorros restante, los artículos personales, incluidos los cuadernos y los archivos digitales, deben transferirse únicamente a usted. La silla de mi madre rechinó contra el azulejo. Eso no puede ser correcto. Él giró el documento, lo deslizó hacia ella. Está en su letra. Atestiguado,
Notariado y legalmente vinculante. Ella se quedó mirando la firma, sacudió su cabeza. Él no haría eso. Ethan debido haberlo convencido de esto de alguna manera. No dije nada. Ella se giró hacia mí, con la voz elevándose. ¿Qué le dijiste? ¿Vuelves después de todos estos años y de repente él te deja todo? Ese no es Zack. Él amaba esta casa. Él amaba, lo interrumpí. Él también amaba la verdad. Su mandíbula se tensó. Sus manos temblaron, pero no por dolor. De furia. Siempre se lo quitaste a él. Siempre. No. Dije en voz baja. Finalmente, recuperé lo que era mío. El abogado se movió incómodamente. Puedo proporcionar copias certificadas del testamento si es necesario. Mi madre se levantó. No te molestes. No lo impugnaré. Que él lo tenga. Que se pudra aquí con el resto de lo que queda. Ella salió furiosa. Me quedé atrás y firmé el papeleo. Mi nombre garabateado junto al de Zack, como alguna conexión final que nunca tuvimos en vida. La casa era mía ahora. Pero no se sentía como un regalo. Se sentía como un desafío. Ella apareció 3 días después, sin llamada, sin advertencia, solo el sonido de los neumáticos sobre la grava y el portazo de la puerta del coche. Observé desde el porche mientras subía los escalones, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Supongo que crees que esto te hace la víctima ahora, dijo ella. No, respondí. Simplemente no la villana. Ella se burló. No sabes lo que fue criarlos a ambos. Zack me necesitaba más. Tenía presión sobre él. Expectativas. ¿Y yo no? Pregunté. Lo tuviste más fácil, dijo, con voz quebrada. No tenías el foco de atención. Pudiste irte. Pudiste ser libre. Fui culpado, solté. Por un fuego que no provoqué. Por un coche que no estrellé. Por no ser él. Siempre lo resentiste, dijo ella amargamente. Incluso de niño. No soportabas que él brillara más. No, dije, dando un paso al frente. Presentí que siguieras apagando las luces cada vez que lo intentaba. Ella se estremeció, solo un poco. Luego miró hacia otro lado. Se suponía que él haría algo grandioso. Lo hizo, dije. Dejó la verdad atrás. El rostro de mi madre se derrumbó en algo desconocido. Tal vez dolor, pero mezclado con algo más oscuro. El arrepentimiento con una máscara de orgullo. ¿Crees que él era feliz? Preguntó. ¿Crees que estaba orgulloso de darte esa casa, esos diarios? Estaba avergonzado. No, dije, con calma. Estaba exhausto. Ella no dijo nada, solo miró más allá de mí, hacia el patio donde ya nada crecía, donde las malas hierbas se tragaron el jardín que Zack una vez la ayudó a plantar. Intenté salvarlo, susurró ella. No, dije. Intentaste salvar tu versión de él. Ella me miró entonces. Realmente miró. Y por primera vez en años, vio a alguien que no había construido. Alguien a quien no había doblegado ni culpado. Se giró. Volvió a bajar los escalones y subió a su coche. No se despidió. No prometió volver. La vi alejarse, con el polvo levantándose tras sus neumáticos. Era lo más parecido a un cierre de lo que era capaz. Y por ahora, fue suficiente. No noté la unidad flash hasta que el diario se abrió por el lomo, encajada entre páginas arrancadas y un sobredoblado. Era pequeña, pegada con cinta adhesiva al interior de la contraportada, apenas del tamaño de una uña. Sin etiqueta, solo plástico negro y las tenues marcas de raspaduras de alguien que intentó ocultarlo. Luego cambió de opinión. Lo deslicé en mi laptop, esperando tal vez cartas escaneadas, tal vez más de las mismas notas divagantes que Zack había garabateado en los márgenes. Pero era un video, con fecha de 6 semanas antes de morir. El título decía, para si alguna vez regresa. La pantalla parpadeó. Entonces Zack apareció, con los ojos hundidos, el pelo sin lavar, una barba rala en su rostro como si hubiera dejado de importarle. Estaba en su habitación, sentado en la cama en la que ahora dormía, hablando directamente a la cámara. «Hey», dijo, frotándose la cara. «Si estás viendo esto, supongo que regresaste. Eso es. Más de lo que yo jamás logré». Se rió, pero no había humor en ello. Solo fatiga. Nunca lo dije lo suficiente, probablemente porque no sabía cómo, pero estaba celoso de ti, Ethan. Siempre lo estuve. Tú te fuiste. Te mantuviste limpio. Descubriste cómo respirar mientras yo todavía estaba bajo el agua. Se movió, el marco tembló mientras ajustaba el teléfono. Intenté ser quien mamá quería. La estrella, el salvador, la prueba de que su vida no había sido desperdiciada. Y no pude hacerlo. Yo solo. No pude sostenerlo todo. Cada vez que fallaba, sentía que perdía una parte de mí mismo. Y ella fingía no darse cuenta. O peor, fingía que era mi culpa. Se detuvo.
tragando con dificultad. Eras más fuerte que yo. No más ruidoso, no más llamativo, solo más fuerte. No necesitaba su aprobación. Pasé toda mi vida persiguiéndola. Y me destrozó. El vídeo terminó sin un adiós. Solo una larga mirada al lente, como si quisiera que lo viera de verdad, una última vez. Me recosté, el peso de su voz pesando en la habitación silenciosa. Él no me odiaba, me tenía envidia. Y eso lo había destruido. La tía Karen llamó más tarde esa semana. Dijo que había oído que yo había vuelto a la ciudad. Dijo que podría ser hora de que tuviéramos una conversación de verdad. Sonaba cansada, pero no como mi madre, sino como alguien que había estado guardando un secreto demasiado tiempo, y estaba lista para soltarlo. Nos reunimos en un restaurante a medio camino entre su ciudad y la nuestra, territorio neutral. Ella pidió un café que no bebió, y lo revolvió como si pudiera revelar algo. Tu madre no siempre fue así, dijo. No respondí. No le creía. Ella era inteligente, continuó Karen. Talentosa. Ganó una beca de música cuando éramos niños, pero entonces quedó embarazada. Zack. Renunció a todo. Se casó joven. Se instaló en una vida que nunca eligió. ¿Y nos culpó por ello? Pregunté. Karen sacudió la cabeza. No, no al principio. Pero las cosas cambiaron. Ella comenzó a ver a gente que no estaba allí, hablando en círculos. La presión de fingir que todo estaba bien la quebró. Ella nunca buscó ayuda. Dijo que la terapia era una debilidad. Sentí las piezas encajando en su lugar. Los repentinos cambios de humor. Las tormentas emocionales heladas. El control obsesivo sobre el horario de Zack. Su futuro y su imagen. Ella invirtió todo en Zack, dije lentamente. Karen asintió. Él era su segunda oportunidad. La vida que ella no pudo vivir. ¿Y tú? Tú le recordaste que ella no podía controlarlo todo. Que a veces la gente elige diferente. Ella no me quería, murmuré. No, dijo Karen suavemente. Ella no te entendía. Y le molestaba lo que no podía moldear. Me quedé mirando mi café, intacto. No hiciste nada malo, Ethan, añadió. Solo sobreviviste. Salí del restaurante con la cabeza llena de ruido. Dolor, claridad, amargura, alivio. Todo se mezcló. Durante años había pensado que estaba olvidado, ignorado. Ruido de fondo para el foco de atención de Zack. Pero tal vez no fue negligencia. Tal vez fue miedo. Porque no me doblegué. Porque no me rompí de la manera que ella esperaba. Y en su mundo, el amor venía con ataduras, y nunca la dejaría atarlas a mi alrededor. La habitación no estaba llena, pero era cálida. Sillas plegables en filas torcidas, una mesa de café llena de folletos de duelo y galletas rancias. No había púlpito, ni altar, solo un micrófono individual en un soporte plegable y una foto enmarcada de Zack apoyada junto a una vela parpadeante. Su grupo de recuperación había organizado el funeral. Personas que conocían una versión de Zack que yo nunca había conocido. El que se presentaba a las reuniones, que admitía la debilidad en voz alta, que lo intentaba. Me preguntaron si quería decir algo. Dije que sí, antes de tener tiempo de convencerme de lo contrario. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el micrófono y miré sus rostros, algunos en blanco, algunos esperanzados, algunos esperando una narrativa clara sobre un buen hombre perdido demasiado pronto. Esa no fue la historia que conté. Mi hermano no era perfecto. Empecé. Cargó más de lo que nadie se dio cuenta. Expectativas. Silencio. Presión que parecía amor, pero se sentía como cadenas. Algunas personas asintieron. Nuestra familia no hablaba del dolor. Lo enterramos bajo premios y excusas. Cuando Zack comenzó a resbalar, lo llamamos una fase. Cuando recayó, culpamos al mundo. Eché un vistazo a su foto. Se veía feliz en ella. Probablemente no lo estaba. Solía escribir cartas que nunca enviaba. Grabar videos que nunca mostró. Quería ser visto, pero solo desde el ángulo correcto. La habitación permaneció en silencio. Sin toses. Sin inquietud. Estuve enojada durante mucho tiempo. Pensé que era la elegida. Resulta que ser elegido no siempre es un regalo. Hice una pausa. Luego miré alrededor de la habitación. Extraños que de alguna manera conocían a mi hermano mejor que yo. Zack quería ayuda. Trató de pedirla. Pero nosotros, su familia, éramos demasiado orgullosos, demasiado asustados o demasiado ciegos para ver lo mal que estaba. Y eso es cosa nuestra. Me aparté del micrófono. Sin aplausos. Solo silencio. El tipo que dice que alguien realmente te escuchó. No fue un cierre, pero fue algo cercano. No sé quién publicó el video. Tal vez fue alguien del grupo. Tal vez alguien en quien Zack confiaba antes del final. De cualquier manera se publicó en vivo 2 días después del funeral. El clip era crudo, imágenes granuladas de Zack hablando directamente a la cámara,
El mismo video que había encontrado pegado con cinta adhesiva en su diario. Su voz baja, manos inquietas, diciendo que estaba cansado de fingir, diciendo que había vivido una vida moldeada por los remordimientos de otra persona. Se extendió rápido, compartido por grupos de adicción locales, republicado en foros, etiquetado por antiguos compañeros de clase. La gente que solo había conocido a Zack como un quarterback o una historia aleccionadora ahora lo veía sangrar en la pantalla. El público cambió. Lentamente, luego de repente, viejos amigos publicaron condolencias que al final sonaron verdaderas. Los maestros escribieron sobre cómo habían pasado por alto las señales. Incluso algunos de los vecinos, los que solían susurrar sobre esos chicos tras las persianas cerradas, enviaron flores. No a mi madre, a mí. Ella no abrió la puerta cuando llegaron, no devolvió las llamadas, sus persianas permanecieron bajadas. Luz del porche apagada. El mundo exterior se había convertido en el enemigo. Me detuve una vez. Llamé, esperé. Nada. Cuando eché un vistazo por la ventana, la vi sentada en la sala, todavía en su bata de baño, con la televisión apagada, solo mirando fijamente. Tal vez era vergüenza. Tal vez era furia. Probablemente ambos. Ella nunca llamó. Nunca escribió. Nunca preguntó por qué había dejado que el video se publicara. Pero ella lo sabía. Ella sabía lo que significaba para el mundo ver al fin las grietas en la imagen que pasó décadas protegiendo. Y no podía perdonarme por mostrarlas. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Una pareja joven la compró, maestros, como yo. Ella lloró cuando vio el viejo jardín en la parte trasera. Dijo que le recordaba al lugar de su abuela. No le dije que el suelo no había cultivado nada en años. Algunas historias no deben ser contadas. Empaqué ligero. La mayoría de los muebles no valía la pena conservarlos. Dejé la habitación de Zack exactamente como había estado cuando la encontré, hasta la colcha gastada y las notas esparcidas. Tomé solo lo que importaba: sus diarios, las cartas a la unidad flash. Los empaqueté por separado. Etiqueté la caja Z privado, con un marcador negro grueso. Luego la guardé conmigo en el asiento delantero del coche. No le dije a nadie a dónde iba. No a la tía Karen. No a Troy. Ni siquiera al abogado. Ya no debía explicaciones. Solo silencio. La costa siempre había sido un pensamiento distante, algo que había garabateado en los márgenes de los ensayos en la universidad, o imaginado durante los largos viajes diarios. Ahora era real. Un modesto apartamento encima de una librería. Aire oceánico que olía a sal y neblina matutina. Un solo escritorio junto a la ventana. Abrí el diario de Zack la primera noche allí. No para estudiarlo. No para destrozarlo. Solo para leerlo de nuevo con otros ojos. Escribía como alguien desesperado por ser perdonado, aunque nunca lo pidió. No necesitaba hacerlo. Ya lo había superado. Me tomó algunas semanas establecerme. Dejar de revisar mi teléfono buscando mensajes que sabía que no llegarían. Dejar de imaginar la voz de mi madre al otro lado de una llamada cargada de culpa. Eventualmente, incluso eso se desvaneció en un ruido de fondo. Entonces, una mañana, con las ventanas abiertas y las olas murmurando abajo, abrí un documento nuevo y escribí la primera línea de algo nuevo. Mi hermano murió con secretos que nunca quiso guardar. Las palabras salieron lentamente al principio. Luego, constantemente. No un exposé. No una pieza vengativa. Solo la verdad, contada claramente. Lo titulé El hermano que debió haber vivido. No porque Zack fuera mejor. No porque deseara que hubiera sido yo. Pero porque él nunca tuvo la oportunidad de vivir en sus propios términos. Yo tenía esa oportunidad ahora, y no iba a desperdiciarla. Esta historia fue intensa, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.